La Procuraduría de la Administración, a través de la Oficina de la Mujer, les extiende un atento saludo y les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Efectos Jurídicos del Matrimonio y el Concubinato. Este es un espacio concedido para analizar el debate y la reflexión sobre las estructuras fundamentales que sostienen a nuestra sociedad, las relaciones de pareja y su reconocimiento ante la ley. El derecho de familia no es estático, es el vivo reflejo de la evolución social en el panorama legal panameño, tanto el matrimonio regulado con precisión en nuestro Código de la Familia como el concubinato o la unión de hecho reconocida constitucionalmente tras cumplir requisitos específicos, formalizan realidades afectivas, pero también activan un complejo engranaje de derechos, deberes y patrimoniales. Desde la Oficina de la Mujer, asumimos con profunda responsabilidad el mandato de velar por el entorno familiar y la conservación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Es precisamente esta preocupación constante por el bienestar del hogar la que nos impulsa a promover e impartir este tipo de conferencias. Nuestro compromiso inquebrantable es mantener informados a todos los integrantes de la sociedad, promoviendo espacios donde se analice la ley con una clara perspectiva de género. Reconocemos que la equidad dentro de las relaciones de pareja es clave para prevenir la violencia y la discriminación. Estamos convencidos de que la sociedad plenamente informada sobre sus derechos y deberes legales es una sociedad más justa, una que empodera a las mujeres, garantiza la igualdad de condiciones en el ámbito patrimonial y está mejor preparada para resolver sus conflictos de manera pacífica. Por ello resulta indispensable proporcionar estos espacios de formación y reflexión que permita comprender el enlace de estas instituciones y su impacto real dentro de la dinámica familiar social. Esta jornada académica nos concentra con la valiosa perspectiva de una destacada especialista que nos guiará a través de su disertación y el análisis de la jurisprudencia actual y los desafíos prácticos en los tribunales de familia. Agradecemos profundamente a nuestra expositora, la licenciada Jenny Luz Gómez Sánchez, jueza cuarta municipal de familia del Distrito de Panamá, por su presencia y su genuino interés en enriquecer este foro, compartiéndonos sus amplios conocimientos y valiosa experiencia profesional en este importante tema. Igualmente hacemos extensivo nuestro agradecimiento por la participación y el interés de cada uno de los asistentes que hoy nos acompañan, con la seguridad de que esta conferencia será de gran provecho para el ejercicio profesional y la vida ciudadana de todos los presentes. Les reiteramos nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias y que disfruten de esta jornada. Y de igual forma tenemos que explicar de dónde proviene todo el tema del concubinato, así como también esos efectos jurídicos del matrimonio. Empezamos entonces indicando que en Panamá el Tribunal Electoral reportó un total de 11.595 matrimonios en el año 2025. Vamos a hablar específicamente de cifras en cuanto al último semestre del 2025. Todavía no tenemos las cifras exactas del primer semestre de 2026, toda vez que apenas estamos en el mes de junio. Entonces, ¿esto qué representa? Un 13% en comparación con el año anterior, es decir, el 2024. La provincia de Panamá fue la que más matrimonios registró con un total de 5.656 inscripciones, lo que representa entonces el 48.78% del total nacional
De igual forma, es importante señalar el tema de los divorcios, pues así como se han dado matrimonios, también lastimosamente hay que decir la realidad, se dan también divorcios. Y se registraron 4.370 disoluciones, siendo la provincia de Panamá y Panamá Oeste y Chiriquí las que más divorcios registraron. Estas cifras entonces demuestran ese comportamiento sociodemográfico en cuanto a variaciones moderadas respecto a años anteriores, donde los matrimonios evidentemente superaron los divorcios y esto representó el 62.31% frente al 37.69% de los divorcios. También debemos señalar que, si bien es una realidad que las nuevas generaciones en la actualidad han crecido observando hogares separados, lo cual es una triste realidad, cambia esta manera de pensar en cuanto al modelo de familia y la percepción obviamente también del matrimonio. Cierto es también que esa lucha por creer en el matrimonio aún prevalece. Y esto lo digo a manera de percepción propia, y es que nosotros como autoridades encargadas o competentes de llevar a cabo, celebrar matrimonios en la República de Panamá, específicamente en la provincia de Panamá, puedo dar a conocer que semanalmente en el tribunal a mi despacho se realizan hasta 4 o 5 matrimonios por semana. Es decir, que el tema de los matrimonios sigue siendo ese objetivo primordial dentro de la sociedad o la familia. Ante esto entonces, y estas cifras dadas con anterioridad, se tiene una idea aproximada de ese movimiento en cuanto al interno de la población, teniendo entonces una visualización tangente sobre estos aspectos. Y en cuanto a esos datos antes mencionados, también es importante saber y entender cuál es el significado del matrimonio. Y es que nuestro Código de la Familia, al momento en que el legislador obviamente define el tema de matrimonio, específicamente en el artículo 26, señala que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. Y si analizamos esta definición, se observa entonces que se articula un contrato especial regido por normas de orden público, pero también efectos patrimoniales, familiares y sucesorios, que es lo que deviene posterior a esa celebración del matrimonio. Y para hablar de aspectos jurídicos matrimoniales, es importante remontarnos a los antecedentes del matrimonio, y es que se sabe o se ha analizado y estudiado que desde tiempos antiguos se interpreta que el matrimonio es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo entonces a las normativas legales. Gracias. Someterlo a las normativas legales, ya sea sociales, morales e incluso religiosas, dictaminadas por la sociedad. De igual forma, se entiende de que el matrimonio es la unión o ese vínculo legal entre las partes, además de ser social, moral, incluso religioso, dictaminado por la sociedad, es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social e inclusive religiosa. El matrimonio es al mismo tiempo, se puede decir más bien, que desde distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales, dependiendo de la tradición, en esa misma medida se interpreta el matrimonio. Así comúnmente está regulado por la ley, pero tiene esa existencia milenaria, con presencia en sociedades que comprendían la justicia, el Estado, de un modo muy distinto al contemporáneo, como se conoce. De hecho, es importante también señalar que la palabra matrimonio
proviene desde la palabra o del latín matrimonium, derivada de la unión de los vocablos mater, que significaba madre, y monium, o un término que se usaba para referirse a situaciones ceremoniales o legales como un patrimonio, o sea, la herencia que el padre le deja al morir. Es decir, que desde la antigua Roma se conocen estos términos para referirse a ese derecho de una mujer de ser la madre legítima y reconocible de los hijos de un varón, lo cual le confería ese estado de casada, no disponible obviamente, y el derecho a heredar los bienes que dejara su marido al fallecer. En el derecho romano también, en términos generales, se conoce el término connubium, que puede traducir al español como matrimonio, entendido entonces como esa unión legal de dos personas con obligaciones mutuas y destinadas a perdurar, y en el contexto romano se trataba de un matrimonio legítimo, es decir, que en ese tiempo se entendía que el término connubium era ese derecho a poder casarse. Y era celebrado conforme a las leyes y formalidades del derecho civil. No existía ese connubium cuando se trataba de esclavos. En esos casos la unión se consideraba concubinato, si la persona era libre, o contubernium, si la persona era esclava. Es decir, que desde los tiempos más antiguos el connubium fue un medio por el que los ciudadanos romanos se relacionaban con otros pueblos también, reservando entonces ese derecho para ellos, y podían entonces de esa manera regular esas relaciones matrimoniales con los extranjeros, de modo que pudiesen otorgarles ese derecho a constituir un matrimonio legítimo. Así entonces ese derecho o esa posibilidad de casarse desde tiempos remotos respondía a esa política de alianza con otros pueblos vecinos, ya sea como aliados o como sometidos. Todo iba a depender de cuál era el objetivo en particular. Y el matrimonio de por sí era un elemento muy valioso para alcanzar determinados fines, ya sea políticos, económicos o militares. Y esto iniciándose desde la época de los reyes romanos. Es decir, que en definitiva, en la época monárquica, y Roma concertaba con sus pueblos vecinos esta concesión del derecho al matrimonio a través de distintos tratados o alianzas. Y con posterioridad el connubium solo se admitió para algunos pueblos latinos, mientras que a otros les fue negado. ¿Que tenía efectos legales? Claro que sí, en ese momento. El connubio tenía importantes consecuencias jurídicas, ya que entre estas te podemos mencionar: los hijos nacidos de un matrimonio con connubium heredaban la condición legal del padre de forma inmediata, asegurando con ello su ciudadanía. También regulaba el parentesco cognaticio, prohibiendo matrimonios entre parientes en línea recta y hasta el sexto grado en línea colateral. Y también de igual forma influía en la condición social, ya que ciertas uniones estaban restringidas entre ya sea patricios o plebeyos, que eran los términos que se utilizaban en ese entonces. Y el connubium no solo definía quién podía casarse legalmente, sino que también determinaba la ciudadanía de los hijos, que era un aspecto importante y relevante desde esos tiempos. Regulaba también la estructura familiar y social, establecía a su vez límites sobre esas uniones matrimoniales, y su existencia reflejaba la importancia del matrimonio como institución jurídica y social en la antigua Roma. De igual forma, suele considerarse que el matrimonio es la base de la sociedad, y esto se basa en que la idea de que cualquier sociedad humana tiene como fin la perpetuación de la especie y esa protección de esas generaciones venideras. Por lo tanto, para lograrlo se proponía la unión matrimonial, que era el método para hacer entonces efectivo estos resultados.
Gracias entonces a la separación del Estado y la religión en su momento, que ocurrió en Occidente, entonces desde finales del medioevo, el matrimonio se fue convirtiendo más que una figura legal en un nexo religioso indisoluble, posteriormente, pues de allí surgió entonces el matrimonio civil, que permitía a las personas casarse, de personas de religiones distintas o impedidas por la ley eclesiástica. También fue posible el divorcio, que permitía esa interrupción del matrimonio, aunque la Iglesia tardó en reconocerlo, pues obviamente se conoce que los votos matrimoniales eclesiásticos tienen como sinónimo hasta que la muerte los separe. Realmente o tristemente la realidad, o si nos vamos a la actualidad, esa no es lo que se vive. Pero en su momento se daba ese panorama y ahora, dicho lo anterior y analizado desde tiempos remotos, cómo se constituía el matrimonio, de qué forma se dio ese origen al término y demás, es importante entonces adentrarnos específicamente a los efectos jurídicos del matrimonio. Y es importante mencionar para ello que el artículo 57 de la ley, de nuestra Carta Suprema, Carta Magna Suprema, que es la Constitución Política de la República de Panamá, señala que al matrimonio como el fundamento legal de la familia y esta consigna que descansa en esa igualdad de derechos de los cónyuges y permite que sea disuelto de acuerdo con la ley. Es importante señalar de igual forma que los efectos del matrimonio se encuentran consagrados en nuestra Constitución y de igual forma en nuestra normativa de familia, específicamente en el artículo 74, que señala que el matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración y su inscripción o comprobación si fuera de hecho, y de igual forma da a conocer que la inscripción registral es una formalidad probatoria y medida de publicidad. En este aspecto vemos que el artículo es claro en señalar desde qué momento empiezan a surtir esos efectos jurídicos y bajo qué condiciones, toda vez que muchas veces y en la actualidad y a método de ejemplo, vemos que se realizan los matrimonios, pero a muchas personas se les olvida el tema de la inscripción. Y les digo que nos ha ocurrido a lo largo de el despacho a mi cargo, situaciones en donde las personas vienen a solicitar al tribunal información sobre su matrimonio celebrado hace 15, 20 años atrás, cuando se da la sorpresa de que ese matrimonio al momento que se celebró nunca fue inscrito. Es decir, que es como si nunca se hubiese celebrado. Por eso es importante, y tal como lo establece el artículo, que se dé esa inscripción. De lo contrario, no tiene ningún efecto jurídico y no podemos contabilizar ningún derecho, toda vez que es como si nunca se hubiese dado ese matrimonio. Y es importante el tema ese de la inscripción registral, que es esa formalidad que exige el artículo 74 del Código de la Familia, y es lamentable que a la fecha todavía sigan sucediendo estos casos, pues muchas personas por desconocimiento se les olvida o a veces dejan esa responsabilidad a terceras personas sin considerar las consecuencias que puede traer ello, toda vez que, como les indico, nos ha pasado también en el despacho, en el tribunal, que luego desean exigir algunos derechos o beneficios, ya sea por el fallecimiento de alguno de los cónyuges o otro tipo de beneficio conforme a esa realización del matrimonio, situación que difícilmente se puede dar toda vez que no existe registro alguno en la República de Panamá que diera a conocer de que ese matrimonio fue celebrado. Siendo así entonces lo que señala el artículo, esto implica entonces que la inscripción del matrimonio es sumamente necesaria para que se reconozcan todos esos derechos y obligaciones derivados del matrimonio.
Estos son los motivos por los cuales, que les voy a mencionar, resulta más bien ventajoso registrar el matrimonio y que en definitiva siempre debe estar registrado. ¿Por qué? Porque da esa certeza legal a la relación, es decir, esa protección y reconocimiento de la realización del acto. La filiación es directa. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la filiación se regula por esa relación o jurídico-familiares en las que se establecen esas obligaciones que mantienen y esos derechos y deberes de los padres hacia los hijos y viceversa. La filiación también está asociada a esa identidad y permite entender entonces mejor estos componentes y recordando también que todo hijo nacido dentro del matrimonio se entiende que es legítimo para que posteriormente pueda realizar o ejercer esas acciones legales pertinentes. El tema de la herencia, que es muy importante. La herencia por matrimonio, como sabemos, se rige por lo que se establece en el Código Civil y se clasifica en dos aspectos, tanto la sucesión testamentaria, que ocurre cuando el causante o la persona deja un testamento válido donde expresa cuál es su deseo, su voluntad sobre la distribución de sus bienes, y también la sucesión intestada, que ocurre cuando no hay testamento y la ley entonces determina quiénes son los herederos legítimos, comenzando por los descendientes y luego por el cónyuge sobreviviente, que en la mayoría de los casos en Panamá ocurre siempre el tema de la sucesión intestada, donde lamentablemente fallece la persona, no deja un testamento, no existe esa voluntad de cómo se iban a distribuir sus bienes y de allí derivan entonces todos los conflictos familiares que muchos hemos conocido en cuanto a qué me va a tocar a mí, qué le toca a tal persona o quién tiene más derechos que el otro, y le va a corresponder entonces, luego que presentan el proceso respectivo, que el juez determine entonces quiénes son los herederos universales de esa persona fallecida para entonces que se puedan distribuir esos bienes que en su momento dejó la persona fallecida. También ese otro aspecto que resulta ventajoso al momento que se da esa inscripción del matrimonio es el tema del el compartir los bienes. En el caso de los divorcios, esto se rige por la sociedad conyugal, significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio deben ser distribuidos equitativamente. Si no hay acuerdo, es evidente entonces que le corresponderá a las partes presentar el proceso respectivo y que el juez competente evalúe la situación basado en el tema de la equidad y los principios propios para determinar con el proceso pertinente de cómo serán divididos esos bienes al momento en que se da esa separación de la pareja. Otro beneficio también que es importante y que se da posterior a esa inscripción del matrimonio es ese beneficio que puede tener la persona con una pensión por viudez. Como se conoce, en Panamá tenemos el tema de la seguridad social y es un beneficio que otorga la Caja de Seguro Social a los familiares del asegurado fallecido, en el caso que este beneficio es equivalente al 50% de la pensión de vejez o invalidez que gozaba el asegurado en su momento y de la que habría correspondido, le habría correspondido a la fecha del fallecimiento. Nosotros, en los tribunales de familia, ocurre mucho una situación en particular y es la presentación de los matrimonios de hecho post-mortem, que posteriormente voy a explicarles, que es un tipo de matrimonio que también se conoce aquí en la República de Panamá, en donde posterior al fallecimiento de la persona o de ese cónyuge, existe o puede existir un beneficio, y ese beneficio solamente se hace válido si existe ese vínculo matrimonial entre las partes o si existió en su momento. Y muchos de los casos presentados, en su mayoría, son personas que desean tener ese beneficio de pensión por viudez.
lamentablemente el tema protocolar y todos los trámites pertinentes que se dan para poder obtener ese beneficio implica esos trámites que se deben dar tanto en la jurisdicción de familia como evidentemente en la caja de seguro social como tal. Deben tener ese documento para ser efectivo y que ese beneficio pueda darse. Entonces, en la mayoría de los casos presentan esos procesos, pero con ese objetivo de recibir ese beneficio de esa pensión por viudez, en donde lamentablemente la persona tiene que pasar por un sinfín de trámites para poder entonces posteriormente hacer uso de ese beneficio. También existen ventajas fiscales. Eso en el sistema tributario panameño, que existen también beneficios en donde se da una deducción personal básica anual. En este caso, a quien tiene derecho, esta es una deducción básica anual que consiste en que la pareja de esposos que presenten su declaración jurada de rentas anuales de forma conjunta tendrán derecho a una deducción o una cifra proporcional por periodos menores de tiempo que se declaren. Otro aspecto también importante es la ciudadanía para las parejas de distintas nacionalidades, pues todo ciudadano panameño que se case con una persona extranjera puede permitir que su pareja pueda solicitar esa nacionalidad, siempre y cuando se demuestre que el matrimonio celebrado fue o es legítimo y que no es un matrimonio arreglado o consensuado solamente para ese fin. Como sabemos, aquí en Panamá se dan este tipo de matrimonios o de uniones entre parejas, tanto panameños como extranjeros, en donde se conoce que muchas veces se da por solamente este aspecto, tener la nacionalidad o obtener la nacionalidad sin que exista un matrimonio como tal. Pero ya se conoce también de que deben existir un sinfín de requisitos y condiciones para poder entonces que eso sea válido aquí en la República de Panamá. Deben cumplir con los requisitos pertinentes. Pero ya sabemos que puede darse esta situación para que esa ciudadanía pueda ser obtenida al momento en que se da el matrimonio con una persona panameña en la República de Panamá. Entonces se entiende que los efectos jurídicos del matrimonio se enmarcan en lo relativo a los deberes entre los cónyuges, lo referente al régimen patrimonial y lo concerniente a las relaciones paterno-filiales. Esto se encuentra regulado en el artículo 75 del Código de la Familia. Es importante señalar también que existe una sección en la normativa de familia específicamente que habla sobre los derechos y deberes de los cónyuges. El legislador al momento de redactar la norma fue bastante enfático en señalar 4 artículos en específico, desde el artículo 77 hasta el artículo 80 del Código de la Familia, que habla lo relacionado a estos deberes y derechos, en donde en el artículo 77 habla de que los esposos deben fijar de común acuerdo el domicilio conyugal. A falta de declaración expresa, se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del marido o viceversa, según la circunstancia de cada caso. El artículo 78 habla de que los cónyuges están obligados a vivir juntos y a guardarse fidelidad. Los cónyuges se deben recíprocamente respeto y protección. El artículo 79 habla sobre que el marido y la mujer están obligados a contribuir en los gastos de alimentos y otros de la familia. Cada cónyuge contribuirá en proporción a su estado económico en dichos gastos. Y por último, el artículo 80 habla de que el marido y la mujer deben vivir en el domicilio conyugal y cada uno de ellos tiene derecho a que el otro lo reciba en él. Si se han dado cuenta, los artículos son enfocados y reiterativos en el tema de esa convivencia en común, donde deben compartir el domicilio conyugal. Ese es el objetivo y fin de todo matrimonio, pues de lo contrario no se puede interpretar un matrimonio cada uno viviendo en domicilios separados. Tienen que vivir en el mismo domicilio
que es lo que prevé la ley en cuanto a ese domicilio conyugal. Es importante señalar también que debe entenderse o interpretarse de estos artículos antes mencionados que esos derechos señalan específicamente fijar ese domicilio conyugal de común acuerdo. Y en ausencia de acuerdo, obviamente, se adoptará el domicilio de uno de los cónyuges según las circunstancias. También ese derecho a vivir en el domicilio conyugal y a ser recibido por el otro cónyuge en él. También habla sobre los aspectos de la protección, ese derecho a la protección y ese respeto mutuo, garantizando la seguridad y bienestar dentro del matrimonio. Implica de igual forma el derecho a reclamar alimentos también entre sí, asegurando la existencia económica en caso de necesidad. Es importante en este aspecto señalar que ante la existencia de un matrimonio existe, y así la ley lo prevé, en nuestra normativa de alimentos, específicamente la ley 42 del 7 de agosto del 2012, que fue modificada por la ley 45 el 14 de octubre del 2016, habla sobre ese derecho a una pensión alimenticia en calidad de esposos o esposas. Existe en la normativa y puede ser solicitado. Muchas veces hemos contemplado este tipo de procesos ventilados en la jurisdicción de familia, en donde obviamente se tiene que demostrar que existe ese vínculo legal entre las partes como matrimonio para entonces hacer esa reclamación o esa petición como tal. Se dan siempre y cuando se analice ese estado de necesidad que mantiene la persona, porque pues pueden solicitar y pedir una pensión en calidad de esposa o de esposo, porque ha ocurrido en el caso de los esposos también que han solicitado, pero nosotros como jueces encargados de analizar y examinar cada petición, es necesario que verifiquemos realmente si se cumplen los preceptos que establece la ley para esa reclamación y también verificar ese estado de necesidad como indicamos con anterioridad, verificar varios aspectos también, la edad que mantiene la persona, ese impedimento o limitante que tenga la persona para ejercer alguna actividad que le pueda generar sus propios ingresos, pues puede ser una persona joven, saludable, pero por el solo hecho de estar casados, interpreta que ya por ese simple hecho puede pedir una pensión. Es necesario saber y conocer que no es solo pedir, sino que se debe demostrar de que se requiere esa ayuda o ese beneficio alimentario para poder entonces que un juez encargado pueda otorgarle ese beneficio. Eso es importante darlo a conocer, pues nos ocurre mucho en particular donde nos ha tocado inclusive negar este tipo de solicitudes, toda vez que no logran demostrar ciertamente que les corresponde ese beneficio, solamente realizan las peticiones, indican que por existir el vínculo matrimonial o porque en su momento dado la persona, al momento en que se dio el tema del compartir en familia o en pareja, se dieron acuerdos internos dentro de la relación familiar en donde solamente uno de los cónyuges era quien trabajaba o quien proveía. Pero fueron acuerdos que en su momento se dieron como pareja, pero eso no significa de que eso vaya a ser a perpetuidad, pues desconocemos si posteriormente la persona pueda ejercer esa actividad para generarse sus propios gastos de subsistencia. Entonces tienen que saber y entender las personas que no solo es el simple hecho de presentar la petición, es muy importante demostrarlo. En ese sentido entonces, en cuanto a los deberes, también podemos mencionar la convivencia bajo el mismo techo, manteniendo siempre esa unidad familiar, guardarse fidelidad, respetando esa exclusividad afectiva dentro del matrimonio, recibir al otro cónyuge en el domicilio conyugal, promoviendo con ello la convivencia y el respeto mutuo, contribuir a los gastos del hogar de manera proporcional a la capacidad económica de cada uno, incluyendo alimentos y necesidades familiares. Cuando tocamos este aspecto, y se lo digo a manera de
aspectos directos que ocurren dentro del tribunal. Cuando se dan la celebración de los matrimonios, muchas parejas se sorprenden cuando se les toca el tema de esa distribución de los gastos, el aspecto económico. Se entiende de que toda pareja al momento en que tienen su convivencia deciden de manera conjunta cómo puede darse esa distribución, pero es un acuerdo entre ellos y es necesario que sepan que la ley contempla de que esto debe ser proporcional, es decir, que ambos mantienen esa obligación alimentaria dentro de la relación matrimonial. Obviamente si son acuerdos, eso ocurre a lo interno, pero si nos vamos a lo legal, la ley contempla de que cada uno debe aportar conforme a su condición. También la obligación de darse alimentos entre sí, como lo mencioné con anterioridad, asegurando con ello la subsistencia y el bienestar del cónyuge en caso de necesidad. Dicho esto, entonces, se entiende que la ley contempla todos esos deberes y derechos de los cónyuges para que se hagan efectivos al momento en que inicia esa relación o vínculo matrimonial y las partes manifiestan esa intención o deseo de casarse. Corresponde entonces en este momento adentrarnos a un aspecto importante al momento en que se da se toma esa decisión tan compleja de decidir casarse o decidir unir su vida en matrimonio con otra persona. Y es un aspecto que muchas personas ignoran, que son los regímenes económicos matrimoniales. Y es que en Panamá existen 3 regímenes económicos relacionados al matrimonio, indicándose como el primero, el régimen de participación de las ganancias, se encuentra también el régimen de sociedad de gananciales y el régimen de separación de bienes. Ello se encuentra contemplado dentro de nuestra normativa de familia, específicamente en los artículos 81 y subsiguientes, en donde se señala todo lo relacionado al régimen económico matrimonial, en donde en el artículo 81 indica que el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este código o el señalado por la ley. En el artículo 82 señala lo relacionado a la falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces, el régimen económico será el de participación en las ganancias. El artículo 83 habla sobre la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio, el cual no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. De igual forma, el artículo 84 habla sobre que el marido y la mujer podrán traspasarse cualquier título, bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. A su vez, el artículo 85 señala que para probar entre cónyuges que determinados bienes son exclusivos de uno de ellos, será suficiente la confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos del confesante ni a los acreedores de ambos o cualquiera de ellos. Y más adelante dentro de la normativa señala lo relacionado a esas capitulaciones matrimoniales, en donde en el artículo 86 de la normativa de alimentos, de la normativa de familia, el Código de la Familia, señala que en las capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir, el régimen económico de su matrimonio o cualquier otra disposición por razón del mismo. De igual forma, el artículo 87 señala que las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio y para su validez deben constar en escritura pública tal como está previsto en la ley.
en el artículo 91, también es importante señalarlo, donde indica que toda inscripción de matrimonio en el registro civil se hará mención en su caso de las capitulaciones matrimoniales que se hubiesen otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen o sustituyan el régimen económico del matrimonio. Si aquellas o estos afectan a inmuebles, se inscribirá entonces en el registro público en la forma y efectos previstos en el Código Civil. En términos generales, entonces, las capitulaciones matrimoniales constituyen ese instrumento técnico mediante el cual los cónyuges ejercen esa autonomía patrimonial. ¿Cuál es la función de ello? Es preventiva, porque con esto se reduce cualquier incertidumbre futura y ordenar jurídicamente esa convivencia económica. Entonces se puede entender de que este mecanismo es una planificación patrimonial preventiva. ¿Por qué? Porque con ello aseguramos de que no se va a dar una contradicción en cuanto a qué me pertenece y qué no me pertenecía antes del matrimonio. ¿Cómo se va a dar esa distribución? Pues es importante conocer que al momento de casarse la persona puede que uno tenga mayores bienes que el otro, o viceversa, y es necesario entonces de que se sepa o se pueda hacer esa técnica, por así decirlo, en donde ellos de forma autónoma deciden de qué manera se va a dar esta distribución previo al matrimonio. Hay muchas personas que lo ven no con buenos ojos, el tema de las capitulaciones, porque creen que ello profetiza, por así decirlo, un mal futuro como matrimonio. O sea que desde ya se está dando a conocer que puede darse en algún momento una separación, cuando no es necesario, toda vez que, como bien lo dije, es algo preventivo. De repente hoy sabemos y entendemos que podemos estar bien, posteriormente no lo vamos a saber. Y es algo que suele suceder y que la idea no es que se entienda que va a ocurrir o que de antemano ya yo tengo una interpretación de lo que se va a dar a lo largo del matrimonio o cómo va a terminar ese matrimonio, sino que entender que es mejor tener todo de manera legal y ordenado por si en algún momento algo llegase a ocurrir. Entonces, de aquí nos adentramos de inmediato entonces en los regímenes económicos existentes. Vamos directamente a el régimen de participación de las ganancias. Voy a ser breve en estos aspectos del régimen económico matrimonial porque tengo entendido que posteriormente se dará una conferencia en donde van a poder entonces ustedes entender con mayor detalle cada uno de estos regímenes existentes y esas liquidaciones matrimoniales que se dan. Pero es mi deber en este momento hacer mención resumida de cada uno de ellos para que tengan una idea, para cuando les toque entonces la conferencia posteriormente, conozcamos de qué nos están hablando. Existe el régimen de participación de las ganancias. En este régimen de participación, cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que este régimen haya estado vigente. Además, se considera que hay ganancias siempre que el bien o los bienes con el aporte o trabajo de cualquiera de los cónyuges conserven el mismo valor que tenían antes de este régimen. Este régimen por lo general es el que siempre se practica porque a diferencia de muchas parejas que deciden realizar capitulaciones y escoger el régimen que les favorece, omiten este aspecto y al momento en que se da alguna separación, el régimen supletorio ante la inexistencia de alguno de estos escogidos al momento que se da el matrimonio es el régimen de participación en las ganancias. O sea que ambos van a participar de esas ganancias obtenidas durante el matrimonio, que es lo justo y equitativo que se debe dar.
Existe también el régimen de separación de bienes. En el régimen de separación de bienes pertenecerán a cada cónyuge, los bienes que tuviesen en el momento inicial del mismo y los que después adquiriesen por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. Los cónyuges contribuirán en el sostenimiento de las cargas del matrimonio proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa de cualquiera de los cónyuges será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. Este régimen es claro, aquí cada uno administra lo que le corresponde o lo que tenía al momento de la separación. Por lo general, muchas personas he notado que al momento que se da la celebración del matrimonio, ya en unos matrimonios que he realizado hace poco, han escogido este régimen de separación de bienes. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. De esa manera ha funcionado y es a elección, obviamente, de los cónyuges la escogencia del régimen. También existe el régimen de sociedades de gananciales. En esta sociedad de gananciales se hacen comunes para el marido y la mujer por partes iguales los bienes obtenidos a título oneroso durante el matrimonio, indistintamente por cualquiera de ellos, y los frutos, rentas e intereses que produzcan los bienes privativos y los bienes gananciales, y la sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o posteriormente al tiempo de pactarse las capitulaciones matrimoniales. Es decir, que aquí todo se hace común tanto para el marido como para la mujer. Eso debe interpretarse y posteriormente se los van a explicar de qué manera funciona. Entonces, este régimen de sociedades gananciales que funciona como un híbrido, más bien. Al llegar a este punto es importante también dar a conocer que la decisión de unirse no solo se configura también bajo la figura del matrimonio civil, pues el Código de la Familia prevé matrimonios especiales. Existen dentro del Código de la Familia artículos específicos en donde habla de los distintos tipos de matrimonio y específicamente me voy a centrar o comúnmente en los que se presentan dentro de los tribunales de familia comúnmente, que es el matrimonio de hecho y el matrimonio de hecho post-mortem, que también tienen los efectos jurídicos pertinentes, al igual que un matrimonio civil. Y vamos a explicar por qué. El matrimonio de hecho. El artículo 53 del Código de la Familia establece que es la unión de hecho, entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante 5 años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil. De igual forma, en ese artículo se señala que las personas legalmente capacitadas, ¿cuáles son aquellas? Aquellas que, según el artículo 34 del Código de la Familia, no mantengan esos impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 34 es claro en señalar cuáles son esos impedimentos para al momento de contraer matrimonio, y vamos a dar lectura específicamente a lo que establece dicho artículo. El artículo 34 señala que no pueden contraer matrimonio, ¿quiénes? Las personas del mismo sexo. Los parientes por consanguinidad o por adopción en línea recta, descendiente o ascendente. Los parientes por afinidad en línea recta, descendente y ascendente. Y el condenado como autor o cómplice de un homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno de los cónyuges. Esos son los preceptos que establece el artículo 34 en cuanto a los impedimentos para la realización o esa capacidad legal para contraer matrimonio.
Entonces, de igual forma prevé esa condición de singularidad en este tipo de matrimonio, que consiste en que la unión solo se dé un hombre con la mujer. No hablamos de ningún tipo de adulterio ni nada parecido. No pueden haber distintas parejas. Tiene que ser una unión exclusiva y que sea demostrada. Y esto obviamente se debe cumplir con esa convivencia constante, durable y permanente. En el matrimonio civil, al igual que el matrimonio de hecho, ambos producen efectos civiles similares, pero el matrimonio de hecho requiere un proceso de comprobación previa para surtir esos efectos legales. Existen ventajas y desventajas en cuanto a este tipo de matrimonio y vamos a mencionar cuáles pueden ser esas ventajas. Entre las ventajas es el reconocimiento de derechos patrimoniales y sucesorios, cuando así se demuestre. La protección para el conviviente sobreviviente en caso de algún fallecimiento. Y la alternativa válida para parejas que decidan no casarse formalmente, pero mantienen una convivencia estable. ¿Cuáles son las desventajas? El reconocimiento no es automático, a diferencia del matrimonio civil. Como ya les indiqué, debe haber esa comprobación previa, un proceso presentado legalmente en donde se acredite esa convivencia a través de pruebas, ya sea documentales, testimoniales. La ley exige que sean testigos, personas allegadas a esa pareja que realmente demuestren de que sí se dio esa convivencia estable, permanente y que sí hubo esa singularidad y estabilidad entre la pareja. Es importante y por eso obviamente el reconocimiento no es inmediato a diferencia del matrimonio civil. Y también se requiere la inscripción o sentencia judicial, como ya les indicaba. Puede generar litigios si no existen pruebas suficientes de convivencia. ¿Qué pasa? Si se presenta un matrimonio de hecho entre vivos, puede que se presente de manera voluntaria entre la pareja, puede ocurrir. Pero puede ocurrir también que después de la separación entre una pareja que vivió, por así decirlo, en concubinato, que es la unión libre, se dé entonces esa presentación de un proceso que indique que esa persona quiere demostrar que aun cuando ahora mismo están separados, en su momento sí existió una unión de hecho. Una unión de hecho en donde pudo haber diferentes tipos de beneficios entre la pareja y que ahora, posterior a esa separación, se quieran hacer efectivos esos derechos. Entonces, claro que puede haber oposición y ha ocurrido, en donde se presentan los procesos de matrimonio, de hecho, entre vivos, en donde uno niega o se opone a que en su momento se dio esa unión. Y tengo un caso en particular, o tuve un caso en particular, que duró, para no ser tan dramáticos en el asunto, aproximadamente 9 a 10 años en resolver, pues pasaron situaciones a lo largo de todo ese periodo que al momento que se dio el trámite del mismo proceso, se dieron situaciones que se dieron las decisiones y se dieron revocatorias de esas decisiones. Y eso produjo que esa decisión o el resolver ese proceso durara ese periodo. Una pareja que tenía más de 15 fincas, una pareja que tenía ganado, pareja que tuvo, además de eso, propiedades de alquiler también adicionales, pareja que tenía un sinfín de, obviamente, beneficios que se dieron en la unión, en convivencia.
al momento en que se dio la separación, claro que en la convivencia ambos participaron para que todo eso se diera y fuese posible. Pero cuando se dio la separación, allí vino el conflicto. Porque la mujer deseaba obviamente participar de todos los beneficios que en su momento ella, según refería, se sacrificó, luchó, aportó en alguna medida para que todo eso fuese posible. Posterior a eso, cuando se presenta esa demanda, la contraparte dice, pero es que ya nosotros no estamos separados y ella tiene que demostrar de que realmente eso ocurrió. Fueron familiares, fueron testigos, obviamente los testigos de ella firmaron de que sí, se dio esa unión, hubo estabilidad, hubo hijos, la pareja tuvo hijos en común, que demuestra aún más de que se pudo haber dado ciertamente esa convivencia. Pues también pasa en ciertos casos de que las parejas tienen hijos, pero cada uno vive en su casa. Eso se da también comúnmente. Entonces, pasó en ese momento que el hombre desea, el señor en este caso, deseaba que se negara en su totalidad todo lo que ella estaba afirmando, pues él no tenía la intención de compartir absolutamente nada con su expareja. Se dio el proceso de liquidación en unión de hecho, presentado en su momento ambos procesos simultáneos, el matrimonio de hecho y la liquidación de hecho. Miren las figuras que ocurren allí cuando no existe un matrimonio como tal aún reconocido. Pudieron presentar en su momento ambos procesos de manera simultánea, el matrimonio de hecho y la liquidación en unión de hecho, que también es válido. Se dieron los procesos y al momento en que se analizan todas las condiciones, primero del tema del matrimonio de hecho, para verificar de que ciertamente la unión se dio, la unión quedó probada, evidentemente, pero previo a esa decisión entonces se dieron situaciones que al momento que se tomaron las decisiones, se dieron aspectos legales que dieron origen a revocatoria en dos ocasiones si mal no recuerdo. Y en el proceso de liquidación aún fue más compleja la situación, porque ahora tocaba entonces cuantificar y dividir todo lo que había. Un proceso bastante costoso, eso sí, porque las partes tienen que contratar peritos para que los peritos puedan, obviamente, realizar todo el cálculo conforme a los bienes que mantienen las partes de cada uno, porque eso va en particular. En este caso el señor tenía bienes, pero me parece, si mal no recuerdo, porque eso pasó hace muchos años, la señora me parece que también tenía bienes. Él no quería participar obviamente de los de ella, pero ella sí quería participar de los de él. Entonces se dio el tema de la liquidación finalmente, pero es algo complejo y bastante contradictorio, pues le corresponde en ese momento a los abogados realizar esa función de demostrar ciertamente de que esa unión y ese resultado de todo lo que se produjo dentro de esa unión tendría que ser o no ser dividido entre la pareja. Entonces ahí vemos cuáles son los conflictos jurídicos que nacen o se originan de la no existencia de un matrimonio como tal, sino luego de haberse probado, demostrado entonces ese matrimonio de hecho entre las partes. Eso es un punto importante y quería hacérselo mención porque se da en la práctica. También más adelante le voy a tocar el tema, ahora dentro de unos minutitos, el tema del matrimonio de hecho post-mortem, que también es un tema bastante complejo, donde nos ha tocado unir en matrimonio a una persona viva con una persona fallecida y todo lo que deviene producto de ello. Entonces, como ya les indiqué, se puede generar esos litigios si no existen pruebas suficientes de esa convivencia y ya conocen entonces el porqué de esos litigios.
Y es importante entonces que en su momento, si se da este tipo de situaciones o de convivencia, lo ideal o lo del lugar sería realizar el tema del el trámite de un matrimonio de hecho como tal o un matrimonio de hecho post-mortem en el momento oportuno para evitar todo este tipo de situaciones o conflictos posteriores. Vamos entonces a indicar en este momento que existe la otra figura que les acabo de mencionar, que es el matrimonio de hecho post-mortem, que se refiere a ese reconocimiento judicial de una unión después de la muerte de uno de los convivientes. Esta figura permite que el sobreviviente o incluso los herederos puedan reclamar los derechos que la ley concede a los cónyuges, como herencias o pensiones de sobrevivientes. Es decir, que si la unión no fue inscrita en vida, la normativa permite que tras el fallecimiento el conviviente o un interesado pueda presentar esta solicitud judicial y le corresponderá entonces al juez de conocimiento, previa evaluación de las pruebas pertinentes, que consisten en testimonios, pruebas documentales, de dar a conocer si ciertamente las personas conocieron de esa relación y que ello quede debidamente respaldado. Si se logra demostrar que la unión cumplía entonces con esos requisitos legales, ya sea de duración, estabilidad, singularidad, la sentencia emitida producirá entonces esos efectos desde la fecha en que dichos requisitos fueron cumplidos y no desde la fecha de la resolución judicial de la misma. Esto es importante aclararlo porque en este tipo de procesos de matrimonio de hecho post-mortem, a diferencia del matrimonio civil y el matrimonio de hecho, que se reconoce a partir de la inscripción, acá una vez se dicta la sentencia o la resolución pertinente, es allí en la sentencia donde establece el periodo que se reconoce. No necesariamente es desde la fecha en que se emite la decisión, sino ahí dentro de la misma resolución, en la parte resolutiva, se indica que desde qué periodo o desde qué año hasta qué año es reconocido legalmente ese matrimonio. Pues es evidente que ante el fallecimiento de la persona, lo que se está tratando de demostrar es que esa persona en su momento convivió con la otra hace, ejemplo, 15, 20 años atrás. Entonces podemos decir, 20 años atrás estamos hablando desde, se puede reconocer en la sentencia, desde el 2006. La señora María, este matrimonio se reconoce desde el año 2006 hasta la fecha del fallecimiento de la otra persona. Entonces, ahí existe esa diferencia en cuanto a ese reconocimiento, a diferencia del matrimonio civil y del matrimonio de hecho. Este aspecto también es muy importante hacerlo mención, pues muchas personas desconocen que ahí es donde se indica cómo o de qué manera se reconoce el tiempo legal de ese matrimonio para poder hacer efectivo esos efectos jurídicos posteriores. Entonces, se señala también que este reconocimiento post-mortem es vital porque sin él no se generan efectos jurídicos y en consecuencia la inscripción o declaración judicial se convierte entonces en la llave para acceder a esos derechos patrimoniales y sucesorios también, garantizando la protección del conviviente sobreviviente de su familia. El Código de la Familia prevé específicamente en los artículos 796 y subsiguientes, lo relacionado al trámite del matrimonio de hecho post-mortem, indicando que la solicitud en el artículo 796, la solicitud para la declaratoria judicial del matrimonio de hecho podrá presentarse por uno de los cónyuges u otro interesado, esto es cuando es matrimonio de hecho, ante el juez seccional de familia del lugar de su domicilio o residencia. Esta solicitud se tramitará con la audiencia del Ministerio Público. El artículo 797 señala que la demanda deberá presentarse contra el cónyuge o contra sus herederos
en caso de que aquel hubiese fallecido. O sea que aquí establece que no solamente esa persona beneficiaria o esa persona sobreviviente, perdón, puede hacer o ejercer ese derecho, sino también sus herederos. El artículo 798 habla de que para comprobar el matrimonio de hecho, en este aspecto habla de los requisitos. El interesado deberá presentar por lo menos 3 testigos honorables y vecinos del lugar del domicilio conyugal, lo que se comprobará con certificación de una autoridad competente del lugar. Es en el caso en particular que ocurre de que presentan testigos, pero presentan los testigos sin esa certificación de honorabilidad y vecindad, siendo este un requisito indispensable dentro del código. En muchos casos han presentado certificaciones de jueces de paz que dan a conocer que la persona vive en el lugar y ya. O sea, no sé realmente qué está pasando con el tema de los matrimonios de hecho al momento que solicitan esa certificación en las casas de paz, pero en la mayoría de los casos se presentan certificaciones que no son válidas en los tribunales para un matrimonio de hecho post-mortem, que deben ser esas certificaciones que indiquen esa honorabilidad y vecindad de esa persona. Pues allí me demuestra que ese juez de paz está certificando que la persona vive en ese lugar y que obviamente cumple los requisitos donde no ha tenido ninguna contravención dentro del lugar donde ha residido. Y eso es lo que el artículo 796 me indica que debo presentar, es el requisito indispensable. A los testigos deberá constatarles personalmente que se han cumplido los requisitos exigidos en la ley para esta clase de matrimonio. ¿Qué pasa en este tipo de procesos? En los tribunales se ordena por lo general las declaraciones de estos testigos, como para poder acreditar de que ciertamente ellos conocen de esa relación. ¿Qué se les pregunta? Se les pregunta desde cuándo conocen a la pareja, qué vínculo tienen con la pareja, cuánto tiempo conocen ellos que la pareja convivieron juntos, si conocen de que en algún momento esa pareja se separó o no se separó, si esa pareja en algún momento tuvo otras relaciones adicionales, si existieron hijos también, los motivos del fallecimiento de esa otra persona. Todo ese tipo de preguntas capciosas que obviamente debe conocer el testigo para dar a conocer de que conoce a la pareja. Pero ha pasado que muchos testigos desconocen a veces inclusive el por qué están presentándose en los juzgados en un proceso. Eso es algo importante también y una función muy importante de los abogados, ya que estamos aquí, creo que aquí hay varios abogados presentes, muchos abogados presentes en su mayoría. Este tipo de procesos es importante que tengamos conocimiento de que debemos tener esa información precisa de lo que se requiere al momento de presentar este tipo de solicitud, porque no es cualquier persona que vamos a llevar y a presentar ante un juzgado como testigo. Tiene que ser una persona que esté preparada con la información y que sepa que esas preguntas pueden darse dentro del juzgado por parte del juez. Les estoy adelantando realmente lo que puede suceder en una audiencia, pero es a manera de conocimiento, pues se les ha preguntado a los testigos, ¿usted desde cuándo conoce a la pareja? Pocos años, ni siquiera los 5 años. ¿Conoce usted si en algún momento se separaron? Bueno, como tengo poco tiempo de conocerlos, no sé si en algún momento se hayan separado. Respuesta como esa, que inclusive dejan a uno analizando si ciertamente ese testigo es válido o no es válido en este tipo de procesos. Deben estar preparados de la información que vayan a suplirle a ese juez. Pues con eso es que se da a conocer de que esa persona conoce de esa relación. Se les ha preguntado inclusive, y les digo porque me ha tocado, al momento en que me ha tocado realizar procesos como juez seccional, que son los competentes para ver este tipo de procesos, esa es la manera de no traer ni una confusión. Los jueces municipales no tenemos competencia de tramitar este tipo de procesos, sino los jueces seccionales de familia. En mi oportunidad, cuando he tenido
ese cargo de juez seccional, me ha tocado que han respondido al momento en que se les pregunta, ¿conoce usted el momento en que la persona falleció? Desconocen cuándo falleció, por qué falleció. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta porque son aspectos importantísimos para acreditar ciertamente este matrimonio de hecho. Entonces, además de lo antes mencionado, el artículo siguiente, que es el artículo 799, indica que si la demanda es presentada por un cónyuge, eso es cuando se da el tema de los matrimonios de hecho, el juez podrá, a petición del demandante, notificar de la existencia de la demanda y ordenar al funcionario autorizado la suspensión de la celebración del matrimonio del cónyuge demandado con una tercera persona hasta que se decida la controversia planteada. De hecho, se ordena el tema también de este tipo de inscripciones en el registro civil y en el registro público. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que aquí se indica, que las personas estén separadas. Ejemplo, María, Pedro. María está separada de Pedro. María está solicitando ese matrimonio de hecho con Pedro. Pedro, como sabe que ya están separados, Pedro ahora tiene otra relación y Pedro ahora quiere casarse. Pero hasta tanto no se demuestre que en su momento hubo un matrimonio de hecho, Pedro no puede casarse. Y es por eso que se da lo que aquí se indica en el artículo 799. De igual forma, en cuanto a temas de bienes registrados en el registro público, pues puede darse que si una vez se acredita que hubo una unión de hecho, también puede darse una liquidación de unión de hecho. Y es importante que los bienes que se mantuvieron en su momento no puedan ser traspasados, porque puede suceder también. Todas esas situaciones ocurren como efectos jurídicos de esas relaciones. Las personas, a fin de salvaguardar sus propiedades, su patrimonio, decide traspasar, previo a, para que ello no quede inmerso dentro del conflicto. Entonces, todo eso lo prevé el artículo 799. Artículo 800. Recibida la solicitud de declaratoria del matrimonio de hecho, el juez ordenará que se publique un extracto 3 veces en fechas distintas en un diario de la localidad y fijará un edicto en la secretaría del juzgado por el término de 10 días hábiles, a fin de que dentro de este término puedan presentar oposición ante el juzgado los que crean tener derechos susceptibles de ser afectados por el matrimonio de hecho, en caso de que éste fuera contrario a la realidad de los hechos, que es lo que ocurre con los matrimonios de hecho. Se hace esta publicación a fin de brindar esa información y que aquellos que crean tener derechos o que tengan algún interés en el resultado de ese proceso puedan presentarse como terceros intermediarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y ha pasado que se está celebrando un matrimonio o se está presentando un proceso de matrimonio de hecho post-mortem. Los familiares de la persona fallecida se oponen a que esa persona que está solicitando esa unión post-mortem se dé, porque obviamente hay mucho que en litigio, mucho en conflicto. Entonces, no les conviene como familia que esa persona adquiera derechos más allá de lo que en su teoría sucedió. Entonces entran esas personas al proceso y pueden entrar, obviamente, una vez cumplan con el término que establece la ley para esa intervención en el proceso. Pueden hacerlo y lo han hecho. Se han presentado terceros intervinientes en los procesos en donde se oponen de manera rotunda a que ese matrimonio de hecho se dé. Como ejemplo, nos tocó en una ocasión de que se presentó, y les traigo estos ejemplos porque es lo que se vive, lo que vivimos a diario en los tribunales. Se presentó un proceso de matrimonio de hecho post-mortem en donde la persona, la mujer en este caso, presenta el proceso, existían bienes en común
entre ellos como pareja, pero parece que se daban, no había una estabilidad como pareja. Se daban separaciones, volvían, regresaban, no había estabilidad. Se daba cierto grado de conflicto interno entre la pareja. Existían también temas se dieron a conocer tristemente, temas de infidelidades. Y obviamente, cuando fallece la persona, quienes intervienen al proceso son los familiares del fallecido, indicando de que todo lo que la mujer en este caso señalaba no era como ella lo pretendía, pues la relación de ellos no era ni estable ni permanente. Entonces los familiares entraron al proceso como terceros intervinientes a reclamar esos derechos como familiares, lo cual es válido, y aquí la ley lo establece, de que sí pueden ingresar al proceso en el estado en que se encuentre, y aclarando de que no se puede retrotraer ningún tipo de trámite. Entran en el estado en que se encuentre el proceso, aclarando esa parte también. Entonces, en el artículo 802 señala, perdón, el artículo 801 se indica que para los efectos de la ley se entiende que la existencia o declaración de la unión de hecho es contraria a la realidad cuando se demuestre que en la fecha en que tuvo inicio la unión, una de las partes se encontraba en imposibilidad física de consumarlo, por no haber tenido residencia o domicilio en el lugar o lugares donde el tiempo de la alegada convivencia, por carecer uno o ambos convivientes de capacidad legal para contraer matrimonio, o por no haberse dado la estabilidad o singularidad en la unión. Ahí establece cuáles son esas condiciones por las cuales no se puede hacer efectivo, entonces, o no se puede acreditar ese matrimonio. Ocurrió en un caso en particular también, hablando de la capacidad legal, una persona que mantenía una condición de retraso mental. Se conoce que una persona con retraso mental no mantiene capacidad, ¿verdad? Esa persona, obviamente en su condición de adulta, tenía su nivel de retraso mental al punto que ella realizaba actividades como si fuese una persona normal. Conoció a una persona y esta persona, por así decirlo, vamos a decir que por la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la persona, decide proponerle matrimonio. Se casan. Se casaron. Solamente asistieron al matrimonio ellos dos y los testigos. Recuerden que los testigos no pueden ser familiares y obviamente puede utilizarse cualquier persona que pueda estar por allí cerca. Vamos a ser testigos, pueden ser testigos. Ha ocurrido. Cuando los familiares de la persona con retraso mental se enteran de que esa persona se casó, presentan entonces una nulidad de matrimonio. Claro que sí, pues esa persona no mantenía capacidad legal para contraer matrimonio por su condición. Entonces, casos como estos suelen ocurrir y los vemos a diario, de que se dan este tipo de situaciones en donde uno dice, wow, pero ¿en qué momento pudo pasar esto? Sí ocurre. Uno lo cuenta y parece increíble, pero sí ocurre. Entonces, ocurrió entonces que en su momento los familiares de la persona se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La otra persona se aprovechaba de un beneficio económico que mantenía a la persona con retraso mental. Se utilizaba para otros fines de adicciones a casino. Entonces, se presentaron fotografías, se presentaron un sinfín de documentación que acreditaba todo lo que pasaba a lo interno de esa pareja. Entonces, tocó hacer la inmediación directa con la persona y era evidente la condición que mantenía. Solamente con ver a la persona ya se podía percibir
que mantenía una condición especial. Entonces, la parte que no entendemos o no entendimos en su momento es cómo se dio ese matrimonio. Pues hay requisitos que se deben cumplir, exámenes de diferente índole y demás. Pero el matrimonio estaba inscrito legalmente. Entonces, para continuar, luego de haber indicado el ejemplo anterior, el artículo 802 indica que el demandante temerario o el que se oponga a la declaratoria del matrimonio deberá probar la verdad de su hecho y si no lo hiciera responderá por los daños y perjuicios causados. Podemos concluir entonces con lo anterior que el matrimonio es una institución prácticamente universal. El matrimonio existe en casi todas las sociedades humanas conocidas, aunque las formas del matrimonio varían considerablemente según el contexto, ya sea cultural. El matrimonio está presente desde el principio de la historia. Y a manera de conclusión, se puede indicar también de que el tema del matrimonio sigue siendo relevante en la sociedad moderna porque proporciona un marco legal para regular las relaciones personales, económicas entre las parejas, proteger sus derechos y garantizar la igualdad y la justicia en todas sus formas. Se debe entender entonces de que el matrimonio civil, como ya se explicó, tiene sus efectos jurídicos, así como también los diferentes tipos de matrimonio. Unos con condiciones diferentes a los demás, a los otros, pero al final siempre existen esos efectos en donde debemos tener o contemplar de que es importante entonces conocer a ciencia cierta cuáles son esos efectos jurídicos para posteriormente entonces accionar esos deberes y obligaciones y esos derechos que mantiene toda pareja al momento de contraer matrimonio. Y es como se les indica a las parejas siempre al momento que se dan esas celebraciones del matrimonio, toda vez que, como ya sabemos, se da el acto matrimonial. Todo el mundo está en la emoción del matrimonio, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, pero es importante y es el deber de toda autoridad judicial competente de esa celebración del matrimonio dar a conocer esos aspectos. Y es importante que ese juez competente o esa autoridad competente que lleva a cabo el matrimonio dé a conocer esos derechos y obligaciones, pues no solamente es la celebración del acto y ya, sino dar a conocer que existen deberes, que existen obligaciones y que a partir de ese momento surten todos esos efectos. Entonces, como juez competente, como ya les indiqué, de la celebración de esos matrimonios, entonces se les indica siempre a las parejas, además de darles las palabras de aliento y de felicitaciones y todo lo demás que ocurre dentro de una celebración de matrimonio, se les da a conocer esos aspectos importantes. Pues ellos al momento de la celebración del acto y en su emoción, que es lógica, pueden desconocer este tipo de situaciones. En el caso, en el despacho a mi cargo, ocurre y se da muy comúnmente el tema de las capitulaciones, cosa que no sé si de repente en los otros lugares donde realizan los matrimonios o las autoridades competentes se da, pero por lo menos en mi despacho puedo confirmar de que sí se realizan capitulaciones matrimoniales. Las personas eligen el tema de cómo se van a dar esa distribución de su patrimonio y eso es algo que nosotros valoramos y obviamente entendemos e instamos también a las personas de que conozcan cuáles son sus derechos, conozcan cuáles son sus deberes, puedan hacer efectivos los mismos para entonces poder entender todo lo que explica la norma, porque la norma puede ser compleja, pueden haber vacíos, pero por eso es importante hacer las investigaciones, las preguntas pertinentes para conocer ello. Entonces, siendo esto lo que me atañe en lo particular,
sobre el tema de los matrimonios, que yo sé que a lo mejor tendrán algunas preguntas que hacer. Por ahora sería todo en este momento. Espero haber llenado las expectativas en cuanto a la información, y para mí realmente es un grato placer y honor haber compartido con ustedes en cuanto a este tema, que surten bastantes dudas al respecto, pues solamente se conoce de que el matrimonio es una celebración y ya, pero va más allá de la celebración. Muchísimas gracias a todos. Hola. Agradecemos a la expositora por su ponencia. En este momento abrimos el espacio para el periodo de preguntas y respuestas formuladas por la audiencia. Bueno, acá tiene un par de preguntas que le hicieron mediante la vía de QR. La primera pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre el régimen de participación de las ganancias y el régimen de sociedad de gananciales? La diferencia como tal, creo que me parece que fue explicada en cuanto a que el régimen de participación de las ganancias, cada uno participa de esas ganancias. Existe esa participación equitativa, independientemente de lo que se haya dado y quién haya contribuido más. Se da igual la participación. A diferencia de la sociedad de gananciales, que allí sí es una participación conjunta, en donde va el juez a establecer de qué manera, entonces, al momento que se presenta o se escoge ese régimen, cuál será entonces la distribución de esos bienes o ese patrimonio que mantenga la pareja. Siguiente pregunta: si una de las dos partes no quiere firmar el divorcio y ya una de ellas tiene otra pareja, ¿le toca separación de bienes? ¿Me la repite, por favor? Si una de las dos partes no quiere firmar el divorcio y ya una de ellas tiene otra pareja, ¿le toca separación de bienes? Exacto. Independientemente de que no quiera firmar el divorcio, eso no es ninguna limitante o que exista algún impedimento para que se dé el tema de la separación o la participación de los bienes. El divorcio es una cosa y el tema de los bienes es otro aspecto. Así que si se presenta un divorcio y se logra acreditar de que el divorcio realmente cumple la causal que haya sido presentada, se debe dar una distribución de los bienes. Siguiente pregunta: lo de guardarse fidelidad, ¿qué efectos legales genera que descubras la infidelidad de tu pareja? Viví 12 años con mi pareja en concubinato o matrimonio de hecho, jamás lo registré como tal, pero me interesa saber los efectos legales al descubrir la falta. Los efectos legales pudiese darse el tema del divorcio cogiendo lo que es la causal de relación sexual extramarital. Como ya sabemos, el artículo 212 del Código de la Familia, numeral 3 específicamente, habla sobre esa relación sexual extramarital. Y eso es una causal dentro de los aspectos en cuanto al divorcio para poder presentar un divorcio como tal. Así que si la persona es declarada culpable o cónyuge culpable, evidentemente posterior a eso existen consecuencias. Consecuencias como que se puede presentar inclusive hasta una pensión en calidad de cónyuge, ex cónyuge inocente. Esa parte es importante también saberla porque el Código de la Familia también lo la Ley de Pensión Alimenticia establece esa posibilidad de que si se llega a acreditar en el divorcio que fue bajo una causal conflictiva y en esa causal conflictiva como resultado hay un cónyuge culpable, el cónyuge inocente puede solicitar una pensión en calidad de ex cónyuge inocente. Y si ya hay un proceso de pensión en calidad de esposo o esposa presentada y luego se da el divorcio, también la ley contempla de que se debe examinar esa pensión en calidad de cónyuge inocente. Sí, pero se ha acreditado. Se ha acreditado. Y hay que tener mucho cuidado porque podríamos caer en violación de la intimidad en cuanto al tema de la ley. Entonces, el que puede ser demandado puede ser la parte que fue afectada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Exacto, exactamente. Las pruebas tienen que ser, la licitación
Es difícil, como usted dice, es difícil probar esa causal, pero sí se han dado disoluciones bajo esa causal. Un caso específico que pude observar es que había una unión de hecho y la persona, la señora presentó la liquidación de régimen matrimonial. Ajá. Se le metió un secuestro porque se probó que él abandonó el hecho conyugal y había hijos de por medio. Entonces, Ajá. le secuestraron todas las cuentas. Ajá. En su totalidad, el secuestro. Ahí hay un tema complejo también en cuanto al secuestro en su totalidad. Pues no podemos secuestrar. Ahora sí. Ajá. Pero de la totalidad de todos los bienes Ok. que tenía la casa, al final él regresó. Ajá. Y ella le cedió, eran más de 7 cifras. Así que Wow. por presión él regresó y ella le liberó. Ah, bueno. Así que, Sí, es bastante difícil comprobar esa causal, pero sí se ha dado una manera también, y les digo a manera de ejemplo, que se ha demostrado esa causal es con un certificado de nacimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio. Esa es una prueba certera. Así que para que también lo tengan allí como base o como ejemplo de que esa prueba puede ser utilizada si se llega a dar en el momento que ustedes puedan presentar una demanda de este tipo, con el solo hecho de un reconocimiento de hijo fuera del matrimonio, es una prueba válida para el tema de probar esa infidelidad. Siguiente, no es una pregunta, es solamente manifestándole que es una excelente disertación por parte de... Ay, muchísimas gracias. Lo siguiente, ¿cuántos años deben vivir juntos una pareja para que estos tengan derechos sobre los bienes del otro? No soy abogada y me gustaría saber. Es lo que Bueno, la ley habla de que debe darse una estabilidad de 5 años. Para probar esa unión de hecho o matrimonio de hecho post-mortem debe darse como mínimo los 5 años para que se acredite entonces que realmente hubo una unión. Siguiente pregunta. Buen día. Mencionó que para solicitar el matrimonio post-mortem se requiere de un vínculo, ya que es evidente que no hay matrimonio. Este vínculo serían los hijos. Este se puede solicitar sin que existan hijos provenientes de las partes o puede ser de hecho. Consistencia bajo el mismo hogar por más de 10 años. Sin que existan hijos se puede presentar. Después que se acredite que se dio esa unión, no es un requisito fundamental la existencia de hijos. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se le pregunta a una persona el régimen que desea antes del casamiento o cuando éste se está realizando por medio de papeleo o cuando se están casando? Se puede dar antes del matrimonio. Siguiente pregunta. ¿Diferencia entre participación de ganancias y sociedad gananciales? Es la misma pregunta que la primera, me parece. Sí. Él tiene dos. Ajá. Entonces pregunta, siguiente, después dice, ¿cuál es la diferencia entre las ganancias y sociedad gananciales? Las ganancias y sociedades gananciales. Recuerden que las ganancias es lo que se obtiene, ¿verdad? Y la sociedad ganancial es lo que en conjunto se debe distribuir. Esa más bien es la diferencia. Porque puede haber un bien, pero pueden haber varios bienes. Entonces eso es lo que conforma la sociedad ganancial. ¿Considera usted que la legislación debería otorgar los mismos derechos de matrimonio al concubinato y por qué? ¿Considera usted Ajá. que la legislación debería otorgar los mismos derechos al matrimonio y al concubinato? ¿Por qué? Bueno, realmente se otorgan casi los mismos derechos. Lo único que existen ventajas y desventajas, como yo indiqué, que no se reconoce de inmediato, que debe haber una declaratoria judicial, pero realmente y como final u objetivo primordial es que se reconozcan esos derechos, o sea que sí existen los derechos para los distintos tipos de matrimonio, o sea que no hay una diferencia como tal de que a un matrimonio de hecho post-mortem no le toque los mismos beneficios que a un matrimonio civil. Lo único que las ventajas y desventajas es la forma en que se reconoce, pero como tal sí existen los mismos beneficios. Bueno, mediante vía QR, esas son las preguntas, pero no sé si el panel tiene alguna otra que hacerle a la expositora. ¿Sí? Buenos días, esto muy buena su intervención. Me he quedado pensando en el tema de
la solicitud de matrimonio de hecho o matrimonio por muerte en este tipo de trámite, el cónyuge o la persona que hace la solicitud y en caso tal de que fuera culpable, tomar en consideración las medidas que usted acaba de mencionar sobre medidas patrimoniales, si la persona no se puede casar durante el periodo del proceso, lo que he entendido, qué consecuencias jurídicas tiene en caso tal de que se niegue esa solicitud. Hablo de la solicitud principal, de la solicitud de matrimonio de hecho, matrimonio post-mortem, debe ser grave, me imagino. Las consecuencias de que se niegue la solicitud. Claro, sí, como porque tal. porque si la persona está interponiendo una solicitud de ese tipo y está incluyendo, afectando patrimonialmente y personalmente a la persona demandada en este caso, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, como lo indiqué, en lo que dice el artículo específicamente, si mal no recuerdo, creo que yo les di lectura sobre esas consecuencias cuando se presentan estos matrimonios posteriormente. Vamos a irnos directo a lo que dice el Código de la Familia. En el artículo 799. Está entre los artículos 798 y subsiguientes, me parece. Pero es importante señalar que, obviamente, si existe alguna afectación, ya sea patrimonial, moral, la persona podrá presentar lo pertinente en la jurisdicción pertinente, algún daño moral que haya percibido, que se haya dado, pero en temas de ya luego que culmina el proceso como tal, el juez seccional de familia que decide negar esa solicitud no establece como tal una sanción, por así decirlo. Ya deberá entonces presentarlo a través de otras vías, pero el juez seccional no es el competente para determinar cuál será esa sanción, sino ya posteriormente entonces la persona tendrá que presentar lo pertinente en la instancia correspondiente en cuanto al tipo de daño o perjuicio que se haya dado o que ella haya sentido que se haya dado dentro de este proceso. Sí, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. La herencia que un padre o una madre puede darle a un hijo que está casado o una hija que está casada, ¿hace parte de los bienes común de la pareja? Exactamente. La herencia forma parte. El Código de la Familia lo establece. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para la expositora? Buenos días. Buenos días. La pregunta es si dos personas con discapacidad mental pueden casarse. Evidentemente no. No tienen esa capacidad para contraer matrimonio. ¿Y si están unidos por hecho? Si es una unión de hecho, no, obviamente no puede ser reconocida tampoco, porque no tienen la capacidad. La capacidad es un requisito fundamental para reconocer tanto un matrimonio civil como un matrimonio de hecho. Pero entonces, en ese caso dado, si ya están unidos y cualquiera de los dos que mueren no tienen derecho a nada. Lamentablemente no, porque no hay ese reconocimiento como tal. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es con referencia al matrimonio post-mortem y ese derecho de suceder de nuestro Código Civil. En el ejemplo de que una persona haya vivido en concubinato durante más de 15 años y sabemos que el reconocimiento del matrimonio post-mortem lleva un trámite específico, ¿qué sucede en el evento de que el padre o la persona que fallece, que estaba en concubinato con otra persona, decide heredar sus bienes a uno de sus hijos, realizando una sucesión testada, y que posteriormente se dé el reconocimiento del matrimonio post-mortem?
¿qué derecho prevalece en una situación como esa? Si existe una sucesión, un testamento en este caso, que es una sucesión testada, evidentemente ahí se expresó fue la voluntad de esa persona fallecida, cómo él deseaba que se diera esa distribución de sus bienes. Pero si posteriormente se reconoce un matrimonio de hecho, evidentemente habría que ver bienes que no pertenezcan a esos bienes que ya fueron distribuidos en la sucesión, en el testamento. Buenos días, Lice. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Cruz Ojo, parte de la Universidad del Istmo. Mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente. Si uno de los cónyuges durante el matrimonio adquiere comprar finca, casa, carro, el otro tendrá, la otra parte, derecho sobre los bienes si solo ha tenido un matrimonio de hecho por más de 13 años. Claro que sí. Claro que sí. Exacto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la exposición? De hecho, ya con los 13 años se cumplieron en demasía el periodo que establece la ley. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo. Muchísimas gracias. Le pedimos un fuerte aplauso a la licenciada. Muchísimas gracias, licenciada, por su valiosa presencia.